Imagina una ciudad tan perfecta, tan planificada, tan geométricamente precisa que sus constructores necesitaban conocer algo que la ciencia moderna solo descubrió millones de años después. Una ciudad donde las calles, las pirámides y los monumentos están dispuestos en una proporción exacta que replica la posición de los planetas de nuestro sistema solar. Todo esto construido hace más de 2000 años en un lugar que los propios constructores llamaban el lugar donde los hombres se tornan dioses. Estás a punto de entender por qué esa ciudad fue abandonada en una sola noche, dejando atrás solo piedras que todavía guardan cicatrices de temperaturas que ningún incendio común conseguiría alcanzar. ¿Por qué los gobernantes de esa civilización desaparecieron sin dejar tumbas? ¿Y por qué alguien se dio el trabajo de borrar completamente la memoria de ellos? ¿Y por qué las formaciones rocosas en Marte comparten la misma firma geométrica que las pirámides mexicanas, como si ambas hubieran sido dibujadas por la misma mano? Bienvenido a Teotihuacán. Bienvenido al mayor misterio que la historia oficial prefiere ignorar. Teotihuacán. El nombre significa el lugar donde los hombres se tornan dioses. Los aztecas encontraron esa ciudad ya en ruinas en el siglo XIV, completamente abandonada, sus constructores desconocidos, pero lo que encontraron allí los impresionó tanto que grabaron la historia en sus textos. Aquí es donde la historia se pone extraña desde el principio. Según los documentos aztecas, traducidos siglos después por cronistas españoles, aquella ciudad no había sido construida por seres humanos comunes. No es una leyenda religiosa vaga, es un registro específico. Los aztecas escribieron que 1600 dioses descendieron del cielo en una piedra enorme tras un gran cataclismo cósmico para fundar aquel lugar y restaurar el sol y la luna. Ahora, puedes descartar esto como mito antiguo, pero considera esto. Teotihuacán era una metrópolis de más de 125,000 habitantes en su apogeo. Era la sexta mayor ciudad del mundo en aquella época, más populosa que Roma, más organizada que la mayoría de las ciudades medievales europeas. Esta no es una aldea tribal construida por inspiración divina, es una civilización compleja, es ingeniería. La arqueóloga Verónica Ortega, quien dedicó décadas al estudio del sitio, enfatiza un detalle que los libros escolares dejan fuera. Las calles, las manzanas y los complejos residenciales de Teotihuacán no crecieron de forma desordenada, como las ciudades normalmente lo hacen a lo largo de los siglos. Fueron meticulosamente proyectados en su origen, como si los constructores ya supieran exactamente para cuántas personas la ciudad necesitaría crecer. Previeron el crecimiento poblacional antes incluso de construir la primera piedra. Pero existe un detalle que hace esa historia aún más difícil de explicar. La ciudad poseía un sistema de ingeniería hidráulica tan sofisticado, una red subterránea de drenaje y abastecimiento de agua, que funcionaba perfectamente hasta hoy. Más de 1000 años después, incluso tras siglos de abandono, ese sistema todavía evita inundaciones en la región durante las crecidas. Un sistema de ingeniería de ese nivel exigiría no solo conocimiento de física e hidráulica, sino también una planificación a largo plazo que presupusiera la permanencia de la ciudad por miles de años. Entonces, la pregunta surge: ¿quiénes eran esos constructores? Personas con conocimiento astronómico, ingeniería avanzada y visión de futuro. Eso es exactamente lo opuesto a lo que llamamos primitivo. Pero lo que hace ese caso verdaderamente intrigante no es solo la ingeniería, es lo que vendría después. Es la desaparición, es el borramiento, y es aquí donde el misterio se vuelve incómodo. El corazón de Teotihuacán es la Calzada de los Muertos, una avenida monumental que atraviesa la ciudad de norte a sur, flanqueada por los principales complejos religiosos y administrativos. A lo largo de esa calzada están las 3 pirámides más importantes: la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y el templo de la serpiente emplumada. Lo primero que cualquier arquitecto observaría es que esas estructuras no están alineadas al norte geográfico. La ciudad entera fue conscientemente desviada en aproximadamente
15,5 grados en relación al norte astronómico. Esto no es un error, es una elección intencional. La razón es precisa: alineación exacta con el movimiento del Sol en días específicos del año. La pirámide del Sol es el elemento más impresionante. Su base es casi idéntica en tamaño a la Gran Pirámide de Egipto, una coincidencia notable considerando que esas dos estructuras están en continentes diferentes, separadas por miles de kilómetros, y fueron construidas por civilizaciones que, según la historia oficial, no tenían contacto entre sí, pero el detalle más relevante es cómo esa pirámide fue construida. A diferencia de casi todas las otras pirámides de Mesoamérica, que crecían a lo largo de los siglos, acumulando capas una sobre la otra, la pirámide del Sol fue erigida en un único y masivo esfuerzo de construcción. Una sola fase, sin empalmes, sin reformas, sin ampliaciones graduales. Esto significa que sus constructores poseían recursos, planificación y capacidad logística para movilizar mano de obra y materiales en una escala que las civilizaciones subsecuentes nunca consiguieron reproducir. Debajo de esa pirámide existe un túnel. No un simple agujero hecho para fines religiosos, es un túnel natural modificado por el hombre que termina en una cámara que se divide en 4 direcciones exactas, como los pétalos de una flor sagrada. Arqueólogos creen que la pirámide fue construida en ese lugar exacto para proteger y santificar esa caverna subterránea, como si aquella cámara representara el inframundo y los 4 elementos fundamentales. Pero aquí está la cuestión que conecta todo. ¿Cómo sus constructores sabían medir? ¿Cómo estandarizaban sus construcciones? La respuesta vendría siglos después, a través de un ingeniero que preguntaría: ¿y si medimos todo? En la década de 1970, un ingeniero llamado Hugh Harleston Jr. decidió hacer algo que ningún arqueólogo había hecho antes: medir. Literalmente, medir todo. Realizó más de 1 millón de mediciones precisas en Teotihuacán, buscando patrones, y encontró algo que no conseguía explicar. Harleston descubrió que los constructores de la ciudad utilizaban una unidad de medida estándar, una medida que él llamó Unidad Teotihuacana, equivalente a aproximadamente 1,059 metros. ¿Esto aisladamente? Interesante, pero no imposible. Una estandarización de medidas en una civilización antigua es rara, pero plausible. Pero entonces, Harleston hizo el próximo paso. Aplicó esa unidad teotihuacana para medir las distancias entre los principales monumentos a lo largo de la Calzada de los Muertos. Las distancias coincidían con los planetas: Marte, Júpiter, Saturno. Proporciones exactas. Esto es muy extraño. Espera. El problema se vuelve aún más grave. Las distancias también coincidían con Urano, Neptuno, Plutón, planetas que no fueron descubiertos por la ciencia moderna hasta 1781, 1846, 1930, siglos después de que la ciudad hubiera sido construida. Como una civilización antigua, con telescopios que no existían, con ciencia astronómica que supuestamente era primitiva, podría incluir esos planetas en un mapa que supuestamente fue creado sin ningún conocimiento de astronomía moderna? La interpretación más aceptada por la arqueología tradicional es que Harleston cometió un error, o que es solo coincidencia. Investigadores revisaron sus mediciones, otras universidades confirmaron sus cálculos. El punto más intrigante es que Harleston era un ingeniero altamente calificado, no un aficionado. Y aquí está el verdadero problema. Si las medidas no son un error, si son reales, entonces la historia que nos enseñaron sobre el conocimiento astronómico antiguo está incompleta, está completamente incompleta. Porque existe una conexión que vincula todo esto a otro lugar, a otro planeta. Una primera posibilidad es que Teotihuacán fue construida por una civilización mucho más avanzada tecnológicamente de lo que imaginamos. Una civilización que poseía conocimiento astronómico tan completo que podía mapear el sistema solar entero con precisión. Algunos investigadores sugieren que esa civilización podría haber venido de afuera,
no necesariamente otro planeta, pero quizás de una región muy distante del planeta Tierra o de una era anterior a la historia registrada. Pero existe una hipótesis aún más intrigante, y proviene de un descubrimiento que la NASA guardó en sus archivos, fotografías tomadas en el año 1976. En la región marciana conocida como Sidonia, las cámaras de las sondas Mariner y Viking capturaron formaciones rocosas extraordinarias. No son estructuras naturales obvias. Las personas discuten si son pirámides o solo rocas que parecen pirámides cuando son iluminadas por un ángulo específico. Está la famosa pirámide D-I-M, una formación de 5 lados. Está la cara de Marte, un acantilado que, cuando es fotografiado desde cierto ángulo, parece una cara humanoide observando el espacio. Ahora, ¿qué hace esto relevante para Teotihuacán? Visualiza esto conmigo. A la izquierda. Las pirámides de Teotihuacán vistas desde el aire, su disposición geométrica perfecta, sus ángulos precisos, aquel desvío de 15,5 grados en relación al norte. A la derecha, las estructuras en Sidonia, Marte, capturadas por las cámaras de la NASA en 1976. Mismo patrón, mismo ángulo de 15,5 grados, misma disposición geométrica, misma firma. Los ángulos geométricos son idénticos, las distancias proporcionales son idénticas, como si ambas construcciones hubieran sido dibujadas por la misma mano, o por la misma civilización, o por la misma inteligencia. ¿La probabilidad de que esto sea una coincidencia? Matemáticamente, 0. Y existe más evidencia. En 22 de mayo de 1984, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos liberó un documento oficialmente desclasificado. No es un rumor. Es un documento oficial, disponible para cualquier persona consultar. En él está registrado un experimento de espionaje psíquico a través de una técnica llamada visualización remota. Un sensitivo fue colocado bajo hipnosis profunda y recibió las coordenadas geográficas de un lugar, sin saber cuál era el lugar, sin pistas, sin contexto. Las coordenadas correspondían a Marte. En el año 1.000.000 a.C., el sensitivo, sin saber hacia dónde su mente había sido dirigida, describió, con precisión aterradora, haber visto enormes estructuras piramidales. Describió una raza de seres humanoides muy altos. Describió una catástrofe climática causada por el paso de un cometa. Y describió a aquellos seres intentando desesperadamente sobrevivir a aquel apocalipsis. Ahora, puedes descartar ese documento como pseudociencia. Muchos científicos hacen exactamente eso. Pero pregúntate, ¿por qué el gobierno americano clasificaría, mantendría en secreto por más de una década y después desclasificaría un experimento pseudocientífico que no importa? Los documentos se clasifican cuando contienen información que alguien decidió que el público no debería saber. La pregunta es, ¿por qué? Volvamos a Teotihuacán, al templo de la serpiente emplumada y a un descubrimiento que lo cambia todo. Las excavaciones revelaron que templos anteriores que estaban en aquel lugar fueron intencionalmente destruidos y cubiertos con tierra y piedra. Como si alguien quisiera borrar completamente cualquier memoria de lo que había allí antes, y en su lugar fue construido un nuevo templo, decorado con cabezas esculpidas de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y del monstruo de la tierra. En la base de este templo, arqueólogos encontraron cientos de cuerpos, no una tumba cuidadosamente preparada. Múltiples cuerpos enterrados juntos, todos con las manos atadas atrás de las espaldas, todos usando collares hechos de mandíbulas humanas e imitaciones en concha. Fueron sacrificados en un gran ritual de consagración del templo. Pero aquí está el detalle, que los arqueólogos susurran en los pasillos de las universidades, pero nadie quiere proclamar a los 4 vientos. Los gobernantes de Teotihuacán no solo desaparecieron, fueron borrados, deletreados del registro histórico. No hay un solo nombre, no hay un solo rostro, no hay una sola tumba real, no hay un solo registro que diga quién estaba al mando de esa civilización. Piensa en Egipto.
Tenemos los nombres de los faraones, tenemos sus tumbas, tenemos sus inscripciones, tenemos estatuas, tenemos miles de registros que nos dicen exactamente quién gobernaba. ¿Teotihuacán? Silencio absoluto. Es como si alguien hubiera dicho, esa persona nunca existió. Elimina toda evidencia de que ella caminó en esta ciudad. Y funcionó. Por 1400 años funcionó. Y existe más. Un descubrimiento reciente muestra que casi todas las cabezas de serpiente esculpidas en la fachada del templo sufrieron daños intencionales. Aplastamiento sistemático en la parte frontal. No es erosión natural, son golpes propositales. Arqueólogos interpretan esto como profanación deliberada o rebelión popular, como si el pueblo de Teotihuacán se hubiera vuelto contra los símbolos de los dioses y de los gobernantes, destruyéndolos tras perder la fe en el sistema que los sostenía. Esto sugiere algo revolucionario. La ciudad no murió por desastre natural o invasión externa. Murió porque sus propios habitantes decidieron que no querían vivir más bajo aquel régimen, que no querían creer más en aquellos dioses. Pero entonces algo catasísmico sucedió, algo que haría a todos abandonar aquella ciudad en una sola noche. Alrededor del año 650 de nuestra era, Teotihuacán desapareció, no gradualmente. En una sola noche, de acuerdo con las evidencias arqueológicas, la próspera metrópolis que albergaba más de 125,000 personas fue completamente vaciada. Y sus principales centros religiosos y administrativos fueron consumidos por fuego. No era un incendio común. Los análisis térmicos de las piedras encontradas en la calzada de los muertos revelan que el fuego alcanzó temperaturas superiores a 1000 grados Celsius. Un incendio común de madera o paja alcanza solo algunas centenas de grados. Para alcanzar temperaturas de 1000 grados sería necesario un combustible extraordinario, similar a la fuerza de una erupción volcánica o a algo que la ciencia convencional todavía no ha conseguido explicar satisfactoriamente. Las piedras fueron parcialmente vitrificadas, fusionadas por calor extremo, dejando cicatrices que continúan visibles hasta hoy. Esa misma cicatriz de calor extremo, esa misma firma de destrucción por temperaturas inexplicables, aparece en otros sitios arqueológicos esparcidos por el mundo. Sacsayhuamán, en Perú, muestra evidencias similares. Ciertos sitios en Egipto también presentan señales de vitrificación rocosa que no corresponden a causas naturales conocidas. Y cuando conectas esos puntos, cuando ves el patrón geométrico que aparece de Teotihuacán hasta Marte, cuando comprendes que civilizaciones aparentemente aisladas en la Tierra compartían conocimiento astronómico que no deberían tener, cuando te das cuenta de que los líderes de Teotihuacán fueron deliberadamente borrados del registro histórico, cuando entiendes que esa ciudad fue consumida por temperaturas que nada natural consigue explicar, comienzas a entender que la historia oficial deja fuera algo fundamental. Quizás la humanidad no sea solo hija de la Tierra. Quizás hayamos sido visitados. Quizás hayamos sido enseñados. Y quizás, en un momento de la historia, alguien o algo decidió borrar esas evidencias. Quizás todavía estemos descubriendo el porqué. Si lo que estamos viendo es verdad, si Teotihuacán es de hecho un mapa del sistema solar, si la misma geometría aparece en Marte, si civilizaciones aisladas compartían conocimiento cósmico imposible, si seres humanoides altos intentaron sobrevivir a un cataclismo en otro planeta, entonces todo lo que aprendiste en la escuela sobre el origen de la humanidad está incompleto. Y alguien siempre lo supo. Alguien siempre supo que deberías descubrir esto. Y ahora lo sabes. En el próximo video, analizaremos cómo esos mismos patrones geométricos y astronómicos aparecen en estructuras alrededor del globo, del Perú al Egipto, de Asia a Europa. Una red invisible de conocimiento, una misma mano que dibujó el mapa de múltiples civilizaciones. Descubriremos juntos dónde más esa verdad fue escondida. Quédate con nosotros. La verdad está apenas comenzando a aparecer.